Dejadme comenzar agradeciendo a todos por estar aquí, a los amigos y a las amigas de Solidarios que han tenido la generosidad de invitarnos, a Lara, por supuesto, a Sol de la Cuesta. Venimos a celebrar los libros y la lectura, que creo que es algo que todos los que estamos en esta sala tenemos en común. Es el centro de mi vida, porque yo soy un escritor, pero también soy un lector. Y a la invitación de Lara, cuando Lara me propuso que hablase de los relojes y del tiempo, me detuve a pensar en ese asunto. Desarrollé una lista de 10 libros, varios de los cuales de seguro están en la biblioteca que tenéis vosotros aquí en el centro penitenciario. Algunos tal vez no. Vamos a hablar un poco de ellos y vamos a hablar brevemente de lo que el tiempo hace con nosotros y nosotros hacemos con el tiempo cuando estamos leyendo. El tiempo, se nos dice, es algo que va de un punto a otro. Se nos dice que tiene un comienzo y que tiene un final. Alguien decía que necesitamos contar el tiempo, que tenemos una necesidad de contar los minutos, de contar los segundos, de contar las horas, y que esa necesidad es la que nos hace humanos. Los animales aparentemente no necesitan contar el tiempo. Alguien también decía que contamos el tiempo incluso aunque no nos demos cuenta. Si escuchamos un golpe, no se escucha el golpe. Si escuchamos un golpe, a ver, ahí tampoco, ahí. No pensamos nada de ese golpe. Si escuchamos dos, estamos esperando un tercero. Y si escuchamos un tercero, esperamos el cuarto. Se desarrolla un ritmo. La literatura, los libros hacen eso de alguna manera también. Lo hacen con párrafos, con palabras, lo hacen en muy gran medida la poesía, pero también lo hace la narrativa. Estos son libros de narrativa, es decir, no son poesía. Juegan con el tiempo y juegan con nosotros. Un buen amigo mío cuenta cuántas horas y cuántos minutos le toma leer cada cosa que ha leído, y lo anota al final del libro que estuvo leyendo. Yo no tengo esa manía, pero en algún momento tenía otra que consistía en apuntar en los libros que había leído cuándo había comenzado a leerlos, qué día había comenzado a leerlos y cuándo había terminado de leerlos. Ahora, volver sobre esos libros, releerlos, es para mí una experiencia interesante, porque a veces se producen consonancias, rimas. A veces tardo más en leer un libro, a veces tardo menos de lo que tardé en el pasado. Creo que esa es una experiencia que todos compartimos, es una experiencia que todos hemos tenido, todos quienes estamos en la sala. El tiempo parece estar volando cuando leemos, y a veces, sin embargo, parece no transcurrir. Y de ese asunto tan misterioso del tiempo y la lectura y el modo en que leemos y lo que pasa en relación con el tiempo, venía yo a hablar con ustedes, con vosotros, que tenéis, imagino, algunos de vosotros al menos, una idea muy distinta del tiempo de la que tenemos otras personas que no tenemos vuestra experiencia. Creo que este es un ámbito maravilloso en el que hablar acerca de esa experiencia, acerca de cómo a veces mientras leemos parece que el tiempo pasase volando y otras veces parece que no se terminase nunca. Vamos a dedicar unos minutos al final de esta conversación con Pablo para escuchar vuestras preguntas y comentarios, y para hablar de esto también, acerca de qué pasa con el tiempo y qué pasa con los libros y qué los une. Sí, bueno, me sumo en primer lugar a los agradecimientos, gracias a ECO y gracias también a Lara y a Silvia Cuesta por organizar esta iniciativa, y por supuesto gracias a todos por venir. Cuando me propusieron esta actividad, empiezas a pensar un poco, ¿no? ¿Qué relación hay efectivamente entre los tiempos, los relojes y la literatura? Y había un montón de puntos que empezaron a salir, ¿no?, de ese tema tan grande.
y yo pensaba que iba a ser muy amplio y luego me pasaron la lista que Patricia había propuesto y me di cuenta de que era muchísimo más amplio incluso de lo que yo pensaba, ¿no? Yo soy ante todo librero y me paso el día entre libros, y uno piensa que sabe de libros hasta que de repente conoce a alguien que sabe mucho de libros y te das cuenta que conoces una parte muy pequeña, ¿no? Entonces, la lista de Patricio, que no sé si igual no se ve desde el fondo, pero bueno, la tenéis aquí anotada por si queréis echarle un vistazo, piensan la relación con el tiempo desde muchos otros ámbitos, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que podemos empezar a conversar hoy. Y una de las cosas que me pareció interesante es que siempre habla, esta lista siempre habla de tiempos dislocados, ¿no? De manera de entender el tiempo muy distinta a la que pensamos normalmente cuando ves un reloj, cuando empieza un día y termina un día, ¿no? Cuando piensas en tu pasado, etcétera, etcétera. Seguramente uno de los libros más famosos, que no está en esta lista, pero bueno, sí creo que nos puede servir para detonar un poco la conversación, es En busca del tiempo perdido, ¿no? De Marcel Proust, que es un libro de principios del siglo XX, que la premisa básicamente es un tío que se come una magdalena y empieza a rememorar toda su vida, ¿no? Y a raíz de ese famoso mordisco de la magdalena, de repente viene esta memoria, ¿no? Que él nos espera, y son 7 volúmenes donde empieza con su infancia, ¿no? En el sur de Francia y todo lo que va pasando, etcétera, etcétera. Y hay muchos análisis de este libro, y hay uno que a mí me gusta mucho, de un escritor argentino llamado Juan Mateo, que dice que, claro, que el tema que pasa cuando Proust le da un mordisco a la magdalena y empieza a recordar es que de repente la vida para, ¿no? Y que una cosa que tiene el tiempo lineal es que implica que de repente todo pare para que emerja el pasado, ¿no? Porque el pasado y el presente parece que no pueden convivir en ese sentido. Y por eso es tan interesante esta lista, porque creo que rompen un poco con esa idea, y si quieres empezamos a hablar por aquí, porque de repente nos permite entender el tiempo de una manera un poco distinta, ¿no? No sé si compartes esto de Proust o... Lo comparto absolutamente, sí. La fascinación o el digamos lo atractivo del libro de Proust, que no está en esta lista, pero está sobrevolándola, digamos, es que en ese momento en que el personaje come algo que le recuerda a su infancia, el tiempo se detiene de alguna manera. El resto de 7 libros que componen la serie, los 7 volúmenes, consiste en el recuerdo de su infancia, como si efectivamente, una experiencia que nos puede, que digamos en realidad es bastante compartida. Comemos algo que nos recuerda a algo, a un momento de nuestra vida, y de repente estamos en ese lugar, a menudo rodeado de las personas de las que estábamos rodeados en ese momento. Una experiencia, como digo, que tenemos todos en una medida u otra. Proust la tuvo hasta el punto de que escribió 7 libros acerca de ello, pero no por eso es menos exagerado que otros, o no es más exagerado por esa razón que otros escritores. Otros escritores juegan con el tiempo de otras maneras, y de hecho en la lista tenéis Orlando de Virginia Woolf, que es un libro en el que el personaje, que es precisamente Orlando, vive 300 años. Es obviamente una exageración novelística, una exageración literaria. Lo particular de la vida de Orlando es que los primeros 150 años aproximadamente los vive como hombre, y un día, tras una fiebre, si no recuerdo mal, despierta y está convertido en una mujer. Y vive otros 150 años convertido, viviendo socialmente como una mujer. Se viste como una mujer, actúa como una mujer, es una mujer a los ojos de todas las personas que la rodean, y experimenta la sociedad que antes experimentó como un hombre, esta vez como una mujer. Ahí tenemos un largo periodo de tiempo, y un tiempo partido en un cambio de identidad. Mientras que el libro que lo sigue en la lista, Ulises, es exactamente lo contrario, podríamos pensar. En lugar de 300 años, son 24 horas. 24 horas en la vida de una persona. Una persona además a la que no le pasa nada importante, aparentemente. Vive en Dublín, en Irlanda, camina a las calles de Dublín, va a su trabajo, toma una cerveza en el pub, tiene encuentros con algunas personas, evoca una relación la relación con su esposa, la historia de amor que lo une a ella, y ahí vemos el fenómeno contrario al anterior.
allí donde, digamos, 300 páginas cabían en 300 años, perdón, cabían en 400 páginas, tenemos 400 páginas para 24 horas. Pocas artes producen esto, ¿verdad? Pocas artes son tan flexibles, nos permiten jugar con el tiempo de esa manera como la literatura. Y de esa manera, la literatura, lo que leemos, nos permite, en la medida que juega con el tiempo, pensar acerca del tiempo. Eso es lo valioso, creo yo, o es lo que yo vengo a decir aquí a vosotros hoy. Los otros libros tienen otras relaciones con él, te ofrecen otras ideas del tiempo. Por ejemplo, está bueno, tenemos Sueños de un insomne y un malestar indefinido, un año sin dormir, que se preguntan, estudian, digámoslo así, de diferentes maneras y con diferentes perspectivas el tiempo cuando no podemos dormir. Creo que a todos nos ha pasado en un momento u otro de nuestras vidas que no podíamos dormir por una razón o por otra, y habremos comprobado que esos minutos de la noche parecían no terminar nunca. Tanto Nabokov, que es el autor del primer libro, como Samantha Harvey, que es el autor del segundo, están pensando en eso, están pensando en el insomnio, en por qué una determinada situación hace que el tiempo tenga una característica y parezca transcurrir de una manera completamente distinta a como lo hace normalmente. Y algunos otros libros que aparecen en la serie, como Antología Esencial de Silvina Ocampo, algunos de los cuentos de Silvina Ocampo, o La Flecha del Tiempo de Martin Amis, hacen una cosa con el tiempo que a mí me gusta mucho personalmente, y que es contar las cosas desde el final hacia el principio, digámoslo así. Se trata de libros en los que en relatos y libros y novelas, digamos, en las que las cosas comienzan cuando el personaje muere y terminan cuando el personaje nace. Hay una famosa película inspirada en el relato de Francis Scott Fitzgerald que aborda la cuestión. Hay una novela de Philip Dick que también aborda la cuestión. Las personas en esta novela recogen una colilla de cigarrillo de un cenicero y la empiezan a fumar hasta que el cigarrillo está completo y está apagado, y allí lo guardan, invirtiendo el orden en el que fumamos un cigarrillo normalmente. Ese tipo de juegos aparecen en el libro, y nuevamente son juegos con el tiempo. Estos libros en general lo que los une es eso, que juegan con el tiempo y nos permiten jugar a nosotros con el tiempo también. Sí, justo. Yo creo que además uno de los hilos interesantes que nos permite en el fondo también hablar de lo que puede llegar a hacer la literatura, ¿no? Hablabas antes, por ejemplo, del Ulises. Hay un cómic que salió el año pasado que se llama Domingos Flamencos, que es un cómic de un autor belga muy, muy divertido, que es un domingo de esos donde no haces absolutamente nada, no pares de procrastinar, tienes que poner una lavadora que no llegas a poner nunca y de repente se te rompe una tubería, tal y cual. Es un cómic que son 800 páginas, más o menos, y uno tarda muchísimo además en leerlo, ¿no? Porque está lleno de detalle. Y lo mismo con el Ulises, que la idea de que un día tengas que para leer el Ulises que ocurra en un día tengas que dedicar más o menos 40, 50, 60 horas de lectura, ¿no? Es una paradoja muy interesante, porque no para de transcurrir un día y sin embargo aquello se desborda. Y creo que es una de las cosas más interesantes de la literatura, ¿no? Que es esta idea de que te permite ver donde antes mirabas, ¿no? La idea de que pasa un día y no estamos atentos a todo lo que sucede, ¿no? Y de repente leemos un día y nos damos cuenta de que aquello es muchísimo más rico de lo que podíamos pensar en nuestra propia experiencia. Y hay una cosa en el narrar y hay una cosa, por tanto, en el leer, que de repente alumbra detalles que antes podían pasar inadvertidos, y nos damos cuenta de ciertas cosas y se generan mundos, ¿no? Y posibilidades por ahí, que yo creo que es una de las cosas más interesantes. Si quieres, porque creo que es uno de los temas que más me gusta
gusta de la lista es que hablemos, por ejemplo, del insomnio. Sale Ficciones de Borges, que en ese libro hay un cuento que a mí me fascina, que se llama Funes el Memorioso, que si no habéis leído os recomiendo un montón, que es la historia de una persona que tiene una capacidad de recordarlo todo tanto, que recordar un día entero le lleva un día. Y recordar una semana le lleva una semana, ¿no? Porque tiene capacidad de recordar las imágenes tal cual la pasaron. Claro, la paradoja de ese cuento es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que en ese ejercicio de recordar deja de vivir. Y hay muchas lecturas de este cuento, pero una de las posibles lecturas es que es un cuento sobre el insomnio, porque una de las cosas que tiene dormir es que en el proceso de dormir olvidamos aquellas cosas que no han sido tan importantes durante el día para quedarnos con las importantes, y es la única manera de vivir en ese sentido, ¿no? Porque si lo recordásemos todo, cualquier recuerdo nos llevaría una vida entera, ¿no? Claro, de repente, cuando el insomnio irrumpe, no podemos olvidar las cosas, ¿no? Porque creo, ¿no?, que se especula que neurológicamente esto tiene que pasar durante el sueño, mientras dormimos. Y se cuenta que Borges escribió este cuento después de una temporada sufriendo de insomnio, ¿no? Y tú, Alu, has sacado, ¿no?, varios libros, como el de Harvey, también como el de Nabokov. Y cuando pensamos en el sueño y en la literatura, pensamos en lo onírico siempre, ¿no? Como esta idea de mundos que, ¿no? Tener sueños de cosas que no pasarían jamás y que de repente pueden ser incluso una fuente de inspiración y demás. Pero está la otra parte también de pensarlo, ¿no? Que es cuando si no soñamos, esas noches inmensas, ¿no?, donde todo el tiempo se nos echa encima, paradójicamente es como también un parón en la vida, ¿no? En ese sentido. Sí, y es una experiencia compartida. Creo que todas las personas que estamos aquí hemos tenido alguna vez, o tenemos en la actualidad, problemas para dormir. Yo los tuve hace 2 semanas, por ejemplo. Tuve 5 semanas en que dormía menos de 4 horas al día, lo que me estaba provocando una serie de problemas. Afortunadamente esos problemas se resolvieron, puedo dormir, pero tengo recuerdo aún muy fresco, además, de que esas noches en que no podía dormir se hacían eternas. Veía pasar simplemente veía el reloj junto a mi mesa, junto a mi cama, y pensaba el tiempo, el reloj está estropeado, el tiempo no está pasando. Es imposible que solamente sean las 4 de la mañana, si yo tengo la impresión de que son las 7 o las 8 o lo que sea. Creo que todos hemos vivido esa experiencia. En el caso de Nabokov, hay como un suplemento a la experiencia del insomnio. Nabokov, un escritor ruso que escribió buena parte de su obra en inglés, él tenía grandes dificultades para dormir. Entonces, para convencerse a sí mismo de que tenía que dormir, empezó a pensar en los sueños, y en los sueños y en lo que los sueños hacen con nosotros, el modo en que nos llevan a lugares que no conocemos, que nos hacen vivir vidas que no son la nuestra. Y descubrió el libro de un autor que sostenía que los sueños son proféticos, es decir, que se anticipan a cosas que nos van a pasar. Al igual que los sueños que, por ejemplo, interpreta Daniel en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, este autor decía, lo que nos va a pasar nos pasa antes en los sueños, nos pasa primero en los sueños. Entonces, simplemente hay que prestar atención a los sueños para saber qué nos va a pasar. Nabokov hizo un experimento que fue, durante algún tiempo, anotar sus sueños. Lo que le pasó a Nabokov es que simplemente nada de lo que le había pasado en los sueños le pasó en la realidad. Pero esto, dice Nabokov, no significa mucho, significa que a él no le funciona, pero tal vez a otra persona sí. Efectivamente, en los sueños pasan cosas que además tienen que ver con el tiempo, y no en vano la literatura es comparada con un sueño. Es una forma de sueño. Para muchos de nosotros es una forma de ensueño o ensoñación o ensoñamiento, si esa es la palabra, en la que de alguna manera no somos nosotros, estamos en otro lugar, viviendo la vida de otra persona. Por eso el insomnio es tan interesante, me parece a mí, como materia literaria, porque es una negación de lo que haría posible la experiencia literaria, que es la suspensión, digamos, del estado de vigilia.
Que además es muy difícil leer, a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, leer en las noches de insomnio, ¿no? Porque es esta idea de que todo se suspende. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho irme a la cama sin leer, aunque lea un párrafo y lleve una semana leyendo el mismo párrafo porque me quedo frito, ¿no? Pero, paradójicamente, las noches de insomnio no consigo leer nada y es esta idea como de... Más que es una cosa medio infantil. Yo recuerdo las noches de cuando era muy pequeño, la noche de Reyes, que pues, te ibas muy nervioso a la cama porque iba a haber regalos al día siguiente, ¿no? Y aquello no terminaba de llegar nunca y nunca, ¿no? Y noches que iban a ser 8 horas, de repente parecían 25, ¿no? Y pensaba en lo que decías, en lo de los sueños de Nabokov, que creo que está la otra parte también, que sería como el déjà vu, ¿no? Como esta idea de que de repente vives algo que tú sientes que ya has vivido ya, aunque sabes que no, ¿no? Pero es como la otra parte de aquello, ¿no? Y lo onírico como... y que bueno, nunca sabes, ¿no? O sea, lo que tiene también esa proyección es que nunca sabes si no te ha llegado o no te ha llegado todavía. Sí, no todos recordamos además todos nuestros sueños. De acuerdo con los neurólogos, buena parte de los sueños los olvidamos, o buena parte de los sueños la olvidamos cuando nos despertamos. Sería imposible de otra manera continuar, o sea, comenzar el día si tuviésemos que recordar todo lo que hemos soñado, porque aparentemente soñamos mucho. Hace unas semanas alguien que vivió en una situación de confinamiento en Argentina me decía que allí se dice en los centros de reclusión que el sueño del preso es sagrado, porque puedes pasar que el preso, mientras está soñando, esté soñando que está libre, que está afuera. Por esa razón todos los internos de los centros penitenciarios en Argentina tienen una regla de oro, que es respetar al que está durmiendo, para darle ese momentillo de libertad, ese espacio de libertad que de otra manera no tiene. Ahora bien, nuevamente, volviendo al tema de los sueños y de la literatura como sueño, y de lo que decíamos acerca de contar mucho o contar poco, y cuánto ocupa eso y cuánto ocupa en nuestras vidas, hay una verdad, hay una cosa que es absolutamente evidente, que es que si lo contásemos todo no podríamos vivir. Si yo les propongo un ejercicio a ustedes, que es que a vosotros, que es que toméis nota un día de todo lo que habéis, que toméis nota al final del día de todo lo que habéis hecho, todo lo que recordéis, incluso las cosas que os parezcan menos interesantes. Si tomáis notas de todo ello, descubriréis que, y lo leéis, descubriréis que que habéis omitido cosas, que hay cosas que no habéis contado, no porque no quisierais contarlas, sino sencillamente porque no las recordasteis o porque os parecieron muy poco banales, o muy banales. Hagamos el ejercicio contrario. Al día siguiente, a cada momento, tomad nota de cada cosa que habéis hecho. Veréis, si comparáis las listas, veréis que son de una longitud muy distinta. Y esto es porque en realidad narrar o contar es inevitablemente dejar cosas sin contar, dejar cosas sin narrar. Yo os puedo contar, hoy por la mañana desayuné, y creo que ya todos sabemos bien de qué estamos hablando. También puedo ser detallista, puedo contaros y deciros, hoy por la mañana me preparé una taza de café, le puse al lado un plátano, agregué a ello una tostada y un poco de queso. O puedo incluso ser más específico. La tostada era de pan blanco, la puse en la sartén, puse el fuego bajo la sartén, puse la tostada en la sartén, esperé que estuviese dorada de un lado, le di la vuelta. Esto sería aburridísimo, desde luego, pero la maravilla de la literatura es que permite que no sea aburrido, y ofrece la posibilidad de que la próxima vez, cuando desayunemos, veamos el desayuno de una manera completamente distinta. Es una maravilla, quiero decir, te devuelve a tu vida cotidiana con unos ojos nuevos, con una mirada fresca.
Por supuesto, nadie quiere que nadie le cuente cómo ha desayunado, pero a veces es importante contarle a alguien que has desayunado y cómo lo has hecho. Lo ideal es que seas breve, si es posible. Mi esposa, por ejemplo, tiene la capacidad de que a ella me cuenta películas y las películas duran más tiempo que la película. Si la película dura 1 hora y media, mi esposa puede estar contándome la película 2 horas. Y no se inventa nada. Realmente después cuando yo veo la película es lo que mi esposa me contó, pero es tan detallista que la experiencia se hace un poquito insoportable. Hay autores que serían de los insoportables, digamos así. Proust, de quien hablábamos antes, al contarnos toda su vida, tal vez les parezca a algunos un poco insoportable, pero también nos permite volver sobre nuestra vida nuevamente con ojos frescos. Los que a quienes estéis aquí, a quienes os interese el fútbol, sabéis que los momentos emocionantes del fútbol son momentos que están pausados o mediados, o sea, son momentos que están en medio de momentos en los que no pasa nada. Cuando vemos el resumen del partido, esos momentos tan emocionantes no nos parecen emocionantes porque están rodeados de momentos muy emocionantes. Y la literatura juega con eso también, de alguna manera, y los libros juegan con nosotros cuando juegan con esas cosas también. Por eso es que leer constituye no solamente un divertimento o una forma de, si queréis, pensar en otra cosa durante un rato, sino también una manera de ver el mundo, y de ver el mundo con ojos frescos, con ojos nuevos, por decirlo así. Eso es muy pocas cosas nos ofrecen eso, ¿no? Nos resultan tan inspiradoras en ese sentido. Sí, no, me acordaba una anécdota de lo del tedio. No sé a quién leí, pero en una entrevista que no le gustaba, decía que no le gustaba nada a Tolstoy, el autor ruso, porque empezó a leerse Guerra y Paz y decía, llevo 300 páginas y el prota todavía no se ha bajado del caballo, ¿no? Entonces estaba como esperando, ¿no? Y eso puede resultar muy tedioso, pero es verdad que esa nivelación, y al mismo tiempo hay gente que esas descripciones hasta la extenuación no le resultan muy estimulantes. Piénsalo en términos del cine, por ejemplo. Claro. Todos vemos películas. Las películas juegan con nosotros también en la medida en que mantienen un suspenso. Para crear suspenso, que es el término técnico de la emoción que te embarga cuando estás viendo una película, necesitas que primero no pase nada, que luego pasen algunas cosas y que luego pasen muchas cosas. Si pasasen muchas cosas todo el tiempo, la película no nos interesaría, nos parecería aburrida. Imaginaros una película de terror, si la monja satánica apareciese en el primer minuto, los otros 89 minutos de la película serían, ¿qué tienes que hacer para mantener la atención? Serían imposibles, digamos. La vida necesita esos momentos de aburrimiento y de tedio, creo. Y la literatura los propone también de alguna manera, pero también se propone, y esa es la idea cuando yo escribo libros, que se propone como una forma de llevar a alguien a otro lugar, diría. Creo que si tuviese que resumir qué es lo que hacemos cuando leemos, pues diría que es eso, es llevarnos es lo contrario de otras artes. Cuando tú vas al teatro, por ejemplo, estás en un lugar con unas personas que no van a volver a repetir lo que están haciendo, ni siquiera aunque quieran, ni siquiera aunque lo deseen realmente. Cuando vas al fútbol, lo que sucede en el campo tiene unas reglas muy específicas, pero es siempre distinto y no se repite. Pues puedes ver derbis uno tras otro, y si puedes pagar las entradas, que están cada día más caras, pero lo que ves en el derby puede cambiar, puede variar el resultado, pero en sustancia es siempre de alguna manera distinto. Y los libros son siempre distintos también. Incluso aunque leyeses de nuevo un libro que has leído cuando eras un niño o un adolescente, al leerlo de nuevo sería distinto para ti. Es mi experiencia, por lo menos. Bueno, porque yo creo que hay una cosa interesante que es
como los sabores, ¿no? Es decir, que se puede argumentar que una fresa no tiene sabor, lo que tiene, ¿no? Lo que produce el sabor es el contacto, ¿no? Con la boca. Yo creo que el libro tiene eso también. Entonces, en tanto que hay relecturas donde tú ya no eres el mismo, de repente ese encuentro es nuevo. Quiero aprovechar y te voy a preguntar directamente como escritor, porque creo que en el cine es muy obvio, ¿no? Cómo se construyen estas tensiones. Y tenemos como el componente de la trama, ¿no? Lo que tú decías de la monja satánica, pero luego creo que hay también como otros recursos muy cortitos y de repente notas que involuntariamente te acelera, ¿no? Cuando está todo ahí es estático, pero de repente tiene como una consecuencia en ti como lector, y creo que eso también es una relación con el tiempo determinada, ¿no? De qué manera decir las cosas de un modo distinto, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, también condiciona una relación con el tiempo distinta. Sí, absolutamente, sí. Algunos escritores piensan esto en términos de forma y lo argumentan con términos que son en realidad correctos, pero tal vez demasiado técnicos. Para mí el equivalente es la música. Si prestáis atención, las canciones no tienen todas el mismo ritmo todo el tiempo. Si lo tuviesen, sencillamente nos resultarían aburridas. Por ejemplo, cuando viene el estribillo, el ritmo es más lento o es más rápido, o la introducción es lenta y la canción es rápida, o al revés, la introducción nos invita a creer que la canción va a ser rápida, pero luego la canción es lenta. Esos juegos con el tiempo son los más afines a la literatura, diría yo. Hay autores y autoras que insisten en que sea un ritmo parejo, digámoslo así, ¿no? Que sea siempre el mismo ritmo. A mí, por mi parte, lo que me gusta es jugar con el tiempo y jugar con el ritmo. Y como decías tú, Pablo, crear momentos en que parezca que todas las cosas transcurren muy lento y momentos en que parezca que transcurren las cosas muy rápido. Creo que eso es lo más parecido a la vida que hay. Nuevamente, para usar la metáfora del fútbol que estábamos empleando hace un instante, hay momentos en que los equipos saben que tienen que jugar lento, y hay momentos en los que tienen que acelerar, digamos así. Los equipos de Guardiola, el entrenador, son brillantes en ese sentido. A veces sus equipos, el Barcelona, el Manchester City, el Bayern que él dirigió, parecen jugar muy lentamente, como si ya no tuviesen fuerzas, y luego algo acelera la acción. Generalmente es el medio centro el que de repente dice, bueno, ahora vamos a jugar rápido, ahora tenemos que atacar, y ahí todo el equipo se activa. ¿Por qué? Si jugasen rápido todo el rato, el jugar lento por un momento hace que el rival crea que están cansados, y que se canse también, o que se afloje también, o que pierda la competitividad, y es ahí cuando el ataque puede tener éxito. Esos juegos son inherentes a todo, también a la vida, por eso utilizo la metáfora del fútbol. Pero básicamente en la literatura son los juegos por excelencia. En la literatura cuando escribes libros, tienes pues palabras y tienes lo que se llaman signos de puntuación. Esos signos de puntuación son ritmo, y con ese ritmo se crea todo lo que se crea en literatura, todo lo que se produce en la mente de las personas cuando leemos, se produce con esos pequeños signos de puntuación que parecen visibles en una página. Es una de las maneras más explícitas en que la literatura juega con el tiempo, y por lo tanto nos devuelve una mirada, me invita a pensar acerca del tiempo y nuestra relación con él. Hay algo además, pensando del fútbol, ¿no? De lo inesperado, que no hay nada más interesante que encontrarte un texto que piensas que va, ¿no? Que piensas que va a ir hacia un lado y de repente notas que hay un giro en quién te está hablando, de qué te está hablando, ¿no? Y eso genera una cosa muy interesante. Respecto a la música, y creo que es una metáfora también fantástica, en la librería hacemos muchos clubes de lectura y demás, ¿no? Que yo creo que lo hablábamos justo ayer tomando un café, que son experiencias donde uno aprende a leer porque aprende a darse cuenta de todas estas cosas. Y hemos lanzado un club de lectura de poesía, y había un montón de gente que viene y te dice, no, yo es que con la poesía no conecto, no la entiendo, ¿no? Y una de las cosas que decimos es, hay muchas presentaciones de libros, ¿no? Recitales de poesía y demás, y no tiene nada que ver el encuentro con la página a de repente encontrar a alguien enfrente leyendo un poema, ¿no? Y creo que hay un componente muy musical, y no en balde el origen de la literatura era oral y no era escrito, ¿no? Y demás.
Y esa musicalidad yo creo que es muy interesante, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los clubes de lectura y las experiencias lectores, y cuando uno empieza a pensar en todo esto, es muy interesante de repente darte cuenta que estás haciendo un texto y estás tenso, y no sabes muy bien por qué estás tenso, ¿no? Y hay veces que es evidentemente por la trama, pero hay veces que no necesariamente, ¿no? Porque de repente vienes de un párrafo como muy acelerado, ¿no? Y eso notas que tiene consecuencias en tu cuerpo. Quería dar un salto, porque antes comentabas lo de cómo narramos nuestro día, ¿no? Y este ejercicio de proponer las dos maneras de entenderlo, y pienso en que estamos en un momento donde estamos volviendo a leer muchísimo diario, ¿no? De repente el género del diario, ha habido varios libros que han sido súper vendidos, ¿no? Y el diario, que yo siento que no era un género mayor, de repente empieza a ser un género muy interesante y mucha gente quiere leer diario. Y me pregunto también hasta qué punto eso es una respuesta a si entendemos el tiempo de una manera distinta. Estoy leyéndome ahora, que me está encantando, un libro de Piglia, que es un escritor argentino que se llama El último lector, y hay una parte donde habla sobre Kafka, que era una persona que escribía muchísimo en general, ¿no? Pero escribía muchísimo diario, y una de las cosas que dice es que Kafka escribía para entender lo que le había pasado, ¿no? No solo escribes para acordarte de aquellas cosas que crees que son importantes, sino porque de repente, ¿no? Cuenta Piglia de Kafka, escribía cosas y se daba cuenta de que aquella persona que había conocido en esta situación, que luego resultó que iba a transcribir sus textos y que iba a ser uno de sus grandes amores platónicos, le había emocionado porque en una conversación sobre libros, ¿no? Y parece que eso solo lo entiende una vez se pone a escribir aquello, ¿no? Y creo que hay un componente del diario también, que no es solo preservar aquellas cosas que creemos que son importantes y hacer como ese ejercicio de memoria, sino también comprender. Y me pregunto, y quiero que, si te apetece, conversemos un poco sobre esto, hasta qué punto también que haya mucho diario ahora tiene que ver con nuestra relación con el tiempo también, o si hay un cambio ahí, o puede que sea una moda simplemente. Puede que sea un poco de todas esas cosas que mencionas, claro. Efectivamente, hay muchas publicaciones de diarios recientemente. El propio Piglia tiene unos diarios absolutamente monumentales, excelentes. Es posible también que haya aumentado la producción de diarios, es decir, que haya más personas escribiendo diarios, tal vez porque encuentran que esto les otorga mayor control sobre su vida, en un momento en que todos sentimos que estamos perdiéndolo. Pero tal vez la mejor explicación provenga de quien quiera de vosotros que tenga realmente un diario. Quien tiene un diario, quien escriba un diario, sabe que hay determinadas experiencias que parecen no tener ningún sentido, y que sin embargo sí tienen sentido cuando las contamos retrospectivamente. Tal vez el diario sirva para eso. La literatura, de alguna manera, la escritura y la lectura ordenan, al menos en el sentido de que hay una cosa que pasa primero y una cosa que pasa después. Esto ya es mucho más que lo que ofrece la multiplicidad de estímulos que nos asaltan a cada momento. Entonces, creo que todos tenemos una ansia muy grande de dar sentido a lo que nos pasa, y la forma que tenemos de dar sentido a lo que nos pasa, cualquier cosa que esto sea, es contarla, ya sea por escrito, en un diario, ya sea ficcionalizándola en una novela o en un libro, o ya sea contándola oralmente a quien quiera que nos quiera escuchar. Y creo que es esa la clave. Y nuevamente apelo al pequeño ejercicio que invitaba a hacer a los amigos aquí presentes, las amigas aquí presentes. Si contáis un periodo de vuestra vida, cualquiera que más os importe, os daréis cuenta que hay relaciones y continuidades, y que hay cosas que explican otras que no habíais percibido en el primer momento. Nuestra vida consiste en otorgar sentido a nuestra vida, por supuesto, y esta es una forma de hacerlo. Es decir, hay otras formas, desde luego,
los médicos cuentan nuestra vida a través de lo que llaman el historial clínico, los abogados cuentan nuestra vida mediante informes y petitorios y planteando nuestro caso, y tenemos nosotros una manera que es la de, digamos, contarnos nuestra historia nosotros mismos a través de un diario, por ejemplo, y encontrar y decirnos, vaya, esto que yo no ¿cómo no me di cuenta que esto era así? O cómo no vi la conexión entre esto y esto otro. La literatura, el uso de las palabras sirve para eso precisamente. Y te diría también que hay como el componente de inventar nuevos sentidos, ¿no? Hay un componente, yo creo que si quieres con esto vamos cerrando, hay un término que es lo de la flecha del tiempo, ¿no? Que creo es un término filosófico, pero bueno, que es una cosa básicamente que la vida va para adelante, ¿no? Que el tiempo va para adelante, futuro y pasado, ¿no? Y que por tanto las historias tiene sentido contarlas retrospectivamente. Y Martin Amis, ¿no? Que en una novela muy mítica que tenéis aquí en la lista, plantea lo contrario. Entonces, en vez de contar la historia de alguien que se enamora y luego le dejan y le rompen el corazón, hace lo contrario, ¿no? Así hasta el final, que no vamos a revelar porque tiene un final muy impactante que por si tenéis ahí el libro de la biblioteca os animo a que le echéis un vistazo. Pero bueno, pienso también en la escritura y sobre todo en la lectura como manera de inventar nuevas formas también de entender, ¿no? No simplemente como, bueno, todos los niveles que venimos comentando, ¿no? Pero creo que este sería, si quieres, un último para cerrar, que creo que es interesante. Sí, absolutamente sí. Lo que algunos de estos libros invitan a pensar es si realmente vivimos en el presente o si el presente está conformado por una promesa de futuro y todo lo que hemos hecho en el pasado. La última de las novelas de la lista, que es Amor, de Toni Morrison, es una novela en la que los personajes creen estar viviendo sus propias vidas y luego descubren que sus vidas están en realidad muy condicionadas por las vidas de las personas que los precedieron, sus padres y sus abuelos. Y en este caso, porque la autora es una autora afroamericana, norteamericana, por la experiencia de la esclavitud. A lo que básicamente Toni Morrison dice es, tenemos derecho a vivir nuestras vidas, pero no podemos olvidar que nuestras vidas son también las vidas de los que nos han precedido, que podemos inventarnos, que podemos crearnos una vida para a nosotros mismos, podemos convertirnos en quienes deseamos ser en mayor o menor medida, pero no debemos olvidar que venimos de un lugar. Eso también lo produce la literatura, o la mejor literatura, y creo que cada libro que abrimos es una oportunidad nuevamente de poner cada una de estas ideas a prueba. Sí. Y eso es el valor esencial para mí de la literatura. Las canciones son maravillosas, el teatro es muy inspirador, pero las canciones duran poco, nos acompañan poco, si lo pensáis así, 3 minutos, 2 minutos. En cambio, un libro puede sostener su apuesta durante varios días, durante varias horas, incluso para algunas personas durante algunas semanas. Y en ese sentido nos ofrece algo que no nos ofrecen otras cosas, la posibilidad de pensar en nosotros, en nuestras vidas y en nuestra relación con el tiempo durante un tiempo más prolongado. Esa es la apuesta. Qué bueno. Me he quedado pensando en esto último que has hecho, pero bueno, yo creo que si queréis abrimos un poco a preguntas, por si queréis hacer comentarios. Preguntas, vamos a pasar el micro para preguntas. Si tenga preguntas. ¿Nos tenemos que apagar esto? No, no hace falta, no hace falta. Gracias. Una pregunta. Todos los libros son distintos, hay libros pequeños, libros grandes, de distintos temas, de distintas tonalidades, colores, por decir así. Pero los libros más interesantes son aquellos que atrapan al lector, porque hay libros que realmente uno los lee, pero realmente uno no entendió lo que quiso decir el autor, lo que quiso expresar el autor. Por eso las historias, las novelas son muy interesantes. Sí, estoy de acuerdo contigo, y Pablo, que es pero al mismo tiempo pienso que lo que atrapa a cada uno de nosotros es muy distinto. A algunas personas los atrapa
la emoción, digamos, una historia romántica, a otras personas les atrapa una historia de terror o una historia policíaca, por ejemplo. A algunas personas nos atrapa una determinada manera de usar el lenguaje, un determinado lenguaje. Pienso en literatura latinoamericana, por ejemplo, cuyas palabras a veces no todos conocemos y sin embargo nos arrastran consigo, ¿no? Recuerdo mi experiencia, mi primera lectura de 100 años de soledad y la enorme impresión que provocó en mí, el modo en que me atrapó. Pablo, que es librero también, sabe que lo que atrapa a las personas es tan variado como personas hay, ¿verdad? Sí, bueno, eso es un mundo, y hay una parte también muy interesante de la propia experiencia de descubrirse a uno mismo a través de los textos, ¿no? Hay mucho de prueba y error. Por eso en ese caso, ¿no? Yo creo que un bibliotecario, un grupo de amigos que te recomiendan, un librero, que vayan, bueno, diciéndote, bueno, que por aquí sí, por aquí no, pero luego hay una parte de que la propia lectura es un fracaso, ¿no? Y hay cosas que todo el mundo te ha dicho que son una maravilla y de repente llegas tú, ¿no? Y Guerra y Paz se supone que es uno de los grandes clásicos y a esta persona que hablamos de la entrevista le aburrió porque la persona no se baja del caballo, ¿no? Y ahí hay un mundo y es muy interesante también encontrarte con sorpresas de libros que pensabas que la trama de repente no te iba a resultar interesante y sin embargo hay un policíaco, a ti no te gustan los policíacos y por lo que sea ese libro ha encajado, ¿no? Yo creo que en ese descubrimiento hay algo también muy estimulante, pero bueno, lo que sí puedo decir es que la lista es muy heterogénea, ¿no? Yo creo que hay lo que comentabas antes, ¿no? Longitudes, tamaños y colores muy diversos y hemos tratado de hablar un poco de reflexiones sobre el tiempo también muy distintas, ¿no? Pero bueno, sin duda de acuerdo contigo, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece muy interesante todo lo que estáis contando. Pienso que animaría a todo el mundo a que leyera. Un libro no me ha dado por tampoco tanto. Me da libertad, me da sabiduría, me da cultura y sobre todo para falta de ortografía. Yo animaría a todo el mundo que leyera y es curioso que cada libro que he leído en mi vida ha venido en una época que parecía que el libro me estaba hablando. Es curioso. Así que a leer que es algo maravilloso. Hola, yo empiezo a leer aquí, la verdad. Antes no había tiempo o el interés de leer, pero no me apasioné a los libros de narrativa. Me apasioné a los libros de autoayuda y superación. Quiero un comentario vuestro. Seguramente conoceréis un escritor que se llama Wayne Dyer. Un gran escritor que me ha ayudado mucho aquí, me ha apasionado a la literatura. Quiero saber si lo conocéis, ¿qué opináis de él? Salgo fuera del discurso de la narrativa aquí. Sí, claramente mi opinión es un libro que... Ahora sí. Digo que es un libro que... hay un problema con los libros. El libro que mencionas no lo he leído, sé que es muy importante para muchas personas y me alegra que lo haya sido para ti también. Hay algo de alguna manera misterioso en los libros, que es que, como mencionaba antes un amigo, llegan a tu vida en el momento en el que más los necesitas, de algún modo. En ese sentido, Borges, que es un autor que está en la lista, decía siempre: si un libro no te engancha, no te apasiona, no te entusiasma, no lo leas, no es tu libro, busca otro. Va a haber uno que provoque en ti lo que los libros tienen que provocar. A veces no son libros de narrativa como el que mencionas, sino son más bien ensayos. A veces es la poesía, a veces es el cómic, o lo que en España se llama tebeo. Hay cómics y tebeos que ahora llaman novelas gráficas, que son realmente maravillosos. Pablo mencionó uno que está entre mis favoritos recientes.
el encuentro entre un lector y un libro de alguna manera es misterioso. Porque siempre cuando se produce ese encuentro parece llegar en el momento indicado. A veces a veces dependemos o necesitamos la recomendación de alguien que sabe mucho de libros. A veces el libro llega a nosotros en las manos de un amigo o de una amiga que nos dice: ahora sí, este es tu libro, quiero compartir contigo este entusiasmo mío. Y a veces simplemente llegas a él o él llega a ti cuando estás haciendo otra cosa. A mí me sucede, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, de ir a una librería a buscar un libro en particular, o ir a una biblioteca buscando un libro en particular, y quedarnos impresionados con el libro que está al lado, en la pila, y decir: wow, este libro es interesante, ¿no? Sabía leer un par de páginas, y luego te quedas enganchado, ¿no? Y el otro libro tal vez lo lees después o no lo lees. Esos encuentros tienen algo de azaroso, como la propia vida, pero son siempre encuentros que nunca olvidamos. Creo que nunca olvidamos el momento en que nos encontramos con un libro que fue significativo para nosotros. Yo mencionaba hace un momento 100 años de soledad, que podría estar en esta lista también, pero podría mencionar otros. Me acuerdo el modo en que llegaron a mi vida. Me acuerdo, como decía el amigo aquí, qué color tenía la portada, qué imagen tenía la portada. Tengo muy mala memoria, pero de estas cosas sí me acuerdo. Me acuerdo a veces incluso de dónde lo compré, de a qué olía el libro o a qué olía incluso la librería en la que lo compré. Son momentos inolvidables, me parece a mí. Tan importantes o tan inolvidables como el contenido mismo de los libros. Por eso los libros hay que, como decía alguien, hay que tocarlos, hay que olerlos, hay que utilizar los 5 sentidos para ellos. Eso es para mí lo más apasionante, es el encuentro ese que se produce. Bueno, mi pregunta es, ¿qué cuesta más como escritores, escribir sobre el pasado o sobre el futuro? ¿Y qué engancha más a la gente? Bueno, hay muchos libros sobre el pasado. Hay un género que se llama novela histórica, como sabéis, que son novelas acerca del pasado. A mucha gente le gusta mucho. A mí me gustan algunos de esos libros. Creo que las dos cosas son distintas, en el sentido de que a un escritor le plantean desafíos diferentes. Escribir sobre el pasado significa, para mí como escritor, documentarme bien, tratar de saber todo acerca de la época en la que estoy narrando, si es posible ir al lugar donde transcurre la novela que estoy escribiendo. Voy a darte un ejemplo. Yo escribí una novela llamada No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Transcurría en Italia en los años 30, y lo que yo hice fue leer muchísimos libros acerca de la época. Aproveché una invitación para ir a Perugia, la ciudad donde transcurría la novela. Traté de buscar, preguntar a amigos si los nombres de los personajes que yo estaba creando eran verosímiles o les parecía que eran mejor otros nombres. Traté de averiguar todo sobre la época, traté de meterme prácticamente en la cabeza de una persona de esa época. Narrar el futuro yo creo que es un poco lo mismo, solo que tienes que meterte en la cabeza de una persona que aún no existe, que aún no sabemos cómo va a ser, mucho más en una época de tantos cambios como la que vivimos. En ambos casos creo que lo que como escritor necesitas es encontrar la historia que quieres contar y el modo en que quieres contarlo, lo que significa prácticamente decidir primero qué no vas a contar, qué vas a dejar a un costado y esa clase de cosas.
Escribir sobre el futuro es tal vez un desafío mayor en este momento, pero en ambos casos creo lo que la literatura tiene que ofrecer es a quienes la leen, es la idea de que, me parece a mí, es la idea de que nuestra situación nos influye, pero no nos determina. Es decir, que hay espacio para la libertad, que hay espacio para la acción individual y la acción colectiva, que eso es lo que tratan de decir mis libros, tanto los que transcurren en el futuro como los que transcurren en el pasado. Pero nuevamente, y para responder a tu pregunta, me parece que son dos desafíos muy distintos, que requieren dos cabezas diferentes. A veces los escritores tenemos dos cabezas, a veces tenemos tres. Yo creo que tengo solo una de momento, así que sobre el pasado, sobre el futuro creo que he escrito más bien poco.